Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos ya miércoles 1 de agosto del 2018 y tenemos un tiempo devocional en la cual vamos a continuar en el tercer episodio de lo que estamos tratando acerca de si la pobreza es una bendición o maldición. Habíamos estado tocando que la voluntad de Dios para nosotros es que abundemos en toda gracia para tener lo suficiente para toda buena obra. Esto implica que tengamos salud, que tengamos prosperidad física, que podamos también tener esa prosperidad que es la prosperidad espiritual, que es la que debe predominar en todo cristiano, y la prosperidad de nuestras finanzas. Entonces, hemos visto también que hay situaciones por las cuales hay personas que son cristianas, son hijos de Dios y están pasando situaciones en lo financiero, o situaciones que están de una u otra manera arrastrándolo a necesidad, escasez, a pobreza. Y esto no es temporal, sino que esto es algo que está continuo y nunca cambia. Entonces esto ya no es normal. Recuerden que el Señor muchas veces nos va a poner a prueba y quizás va a permitir que las finanzas bajen, va a permitir muchas veces por motivo en la cual va a probar nuestra fe. Vamos a pasar por etapas quizás de necesidad. Vemos que el apóstol Pablo pasó circunstancias de necesidad, muchos de los siervos del Señor también pasaron, pero era por el motivo en el cual su corazón era afirmado más para que esos hombres y mujeres de Dios pongan su confianza en el Señor, era para que su fe pueda fortalecerse más. Entonces esos son los motivos por los cuales Dios muchas veces va a permitir que pasemos a escasez, necesidad y este tipo de situaciones. Pero no es normal que una persona, siendo un hijo de Dios, esté viviendo de continuo una vida de escasez, una vida de miseria. Entonces quiere decir que allí puede estar operando una maldición. Y habíamos estado viendo qué puertas son las que abren a las maldiciones. Habíamos visto que una puerta es robarle a Dios. Sabemos que las maldiciones no llegan sin ninguna causa. Las maldiciones llegan cuando uno abre una puerta. Habíamos estado leyendo el versículo de Proverbios. Habíamos estado leyendo Proverbios capítulo 26, versículo 2, que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces quiere decir que todo tiene un origen y una causa. Entonces muchas de las causas de maldiciones pueden haber sido cometidas por uno mismo, pueden ser por la misma situación de negligencia, por la misma situación de ignorancia. Muchas veces por la ignorancia de las escrituras se está cometiendo pecados y eso en consecuencia genera maldiciones. También hay maldiciones que han sido heredadas, que han sido recibidas de generaciones y que necesitan ser cortadas. Entonces la maldición, escúchame hermano y hermana que estás ahí escuchando este episodio devocional, no opera, no es algo que es ya algo definitivo, que es algo ya que la persona está condenada a vivir con eso para toda su vida, no, sino porque nosotros entendemos que a través de Jesucristo Él se llevó todas nuestras maldiciones, pero lo que sí necesitamos es confesar nuestros pecados, es acercarnos a Jesucristo y es tomar las decisiones correspondientes para que esa maldición salga y ya no opere. Así que no es coherente decir que ya Cristo se llevó a las maldiciones como algo teórico y seguir insistiendo en hacer las cosas incorrectas. Déjame decirte que si tú haces las cosas incorrectas, la maldición va a volver o va a seguir operando. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos saber en qué cosas están originando las maldiciones y cuáles son las situaciones que tenemos que hacer para poder cambiar estas cosas. Entonces, ¿qué puertas se están abriendo a la maldición? ¿Qué puertas pueden abrirse para que la maldición pueda operar? Número 1, habíamos dicho, la maldición es robarle a Dios. Cuando uno le roba a Dios, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 9, nosotros si le robamos a Dios lo que le corresponde, estamos hablando de los diezmos y sus ofrendas, entonces nosotros vamos a entrar en maldición. Usted puede leer para ejemplo y para motivo didáctico, usted puede leer todo el capítulo de Malaquías 3. Puede leerlo y usted va a ver
cuáles son las consecuencias de robarle a Dios, pero también cómo se soluciona eso. Usted va a ver que cuando se lleva el diezmo, cuando nuevamente se quita toda, digamos, la escasez que hay en la casa de Dios, cuando usted comienza a llevar el alimento a la casa de Dios, cuando usted comienza a llevar, a ver por la necesidad de su hermano y su hermana en Cristo, entonces la maldición se va a cortar. Pero esto vamos a verlo luego, vamos a ver las soluciones luego, vamos a enfocarnos ahora precisamente en cuáles son esas puertas que abren a la maldición. Entonces, vimos también que en Ageo capítulo 1, versículo 9, la palabra del Señor también hablaba acerca de muchas personas que siembran, que trabajan duro, que se esfuerzan bastante, que están arreglando las cosas, pero ven que arreglan una cosa y se termina malogrando otra. De repente arreglan el vehículo y se termina malogrando la lavadora, arreglan la lavadora y no salen de terminar de arreglar la lavadora, se malogra otro electrodoméstico en la casa, o que si pagaron una deuda se abre otra deuda y no salen de la situación apretada, no salen de las deudas, no salen de la escasez, no salen de la situación de miseria y de pobreza. Entonces, ¿qué otra puerta se abre para la maldición? Vemos ahora que robar al prójimo abre puerta de maldición, abre puerta de maldiciones para uno. Dice la palabra de Dios, vamos a buscar en Éxodo capítulo 20, vamos a ir al capítulo 20, versículo 15. Dice la palabra del Señor, no robarás. En la versión Reina Valera dice, no hurtarás. Entonces es enfático, estamos hablando del octavo mandamiento, de los 10 mandamientos, el octavo dice claramente, no robarás. Entonces el Señor nos ha dado lo suficiente. Esto quiere decir que el Señor nos ha dado lo suficiente, a cada uno nos ha dado lo suficiente para poder tener lo necesario para poder vivir. Entonces, cuando una persona está robando, y estamos hablando toda forma de robo, ojo, toda manera de robo, puedes robarle incluso el tiempo. Cuando tú estás trabajando en una empresa, en una compañía, y tú te sales del trabajo antes de tiempo, o entras después, o marcas la tarjeta y no estás haciendo las cosas correctas, estás robando tiempo, estás robando. Cuando una persona toma algo de más, cuando sin darse cuenta está tomando algo que no es suyo, y aparentemente es algo pequeño, es algo de repente que quizás en su entendimiento es algo pequeño, pero estás tomando algo que no es tuyo, y eso es robar. Entonces el robo genera maldición. Cuando una persona roba, está generando maldición en su vida, y esto está abriendo puertas de robo en su entorno, tanto en su persona como en su familia. Y cuando una persona también adquiere cosas robadas, también hay que tener también bastante cuidado con esas cosas, porque he escuchado testimonio de personas que compraron cosas robadas, compraron artículos robados, y eso fue a parar a su casa y abrieron puertas que el enemigo, ellos sufrieron consecuencias de ser robados. ¿Por qué? Porque compraron cosas robadas. Entonces toda forma de robo, toda forma de tomar las cosas del prójimo, tomar las cosas que no nos pertenecen, eso genera maldición. Entonces se abre una puerta para que el enemigo esté entrando ahí a través de pobreza, a través de escasez, a través de miseria. Recuerda, y tú vas a ver que toda persona que practica el robo, toda persona que practica la delincuencia, el robo, esas personas viven en condiciones miserables, viven en condiciones de pobreza en todo sentido. Y es así, lamentablemente es una realidad. Entonces los mismos frutos van a hablar claramente los resultados. No solamente se trata aquí de hablar acerca de la palabra, que es lo más poderoso, pero también es la evidencia que confirma la palabra de Dios. Y vemos que los mismos resultados confirman la palabra de Dios. Muy bien, entonces vemos que robar al prójimo, esto abre una puerta para la maldición. Dice la palabra del Señor también, el que robaba, vemos en el Nuevo Testamento que dice ahí, que el que robaba, dice, ya no robe más, sino que trabaje para que pueda tener lo suficiente
para poder hacer lo bueno. Vemos esto que en el Nuevo Testamento es un consejo que se da a aquellos cristianos, a aquellas personas que habían nacido de nuevo. Se les da este consejo de que si ya practicaban el pecado, pero ahora que están en Cristo, tienen que renunciar y tienen que tener una vida nueva, una vida consagrada a Dios, buscando precisamente que hacer el bien, buscando que practicar la justicia. Y de esta manera se cierra toda puerta. Ahora, puede que estas situaciones se haya practicado en nuestra generación. Puede que esta haya sido algo que se haya estado practicando y que se ha estado repitiendo, que puedan haber consecuencias de robo que ha estado sucediendo en nuestra generación, y esto visita. Dice la palabra del Señor que el Señor visita la maldad, el Señor dice que la maldad visita al hombre en la generación, hasta la tercera y cuarta generación. El Señor también nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Allí usted va a ver, hay consecuencias de la desobediencia, hay resultados en la obediencia y hay consecuencias de la desobediencia. Y si nosotros no oímos la voz del Señor para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, entonces van a venir maldiciones y esas maldiciones nos van a alcanzar. Entonces pueden haber maldiciones también que están entrando a causa de la desobediencia. Cuando uno desobedece un aspecto de la ley, vemos un aspecto que nos ha hablado acerca de no robar. Cuando uno desobedece ese aspecto, entonces uno está quebrantando toda la ley, uno está quebrantando todo lo que Dios ha establecido. Recuerda que el Señor no vino a cancelar la ley, Él no vino a abrogar la ley. Esto tenemos que tener claro, Él vino a cumplirla. Y también Él está demandando que sus hijos podamos cumplir precisamente con lo que Dios está estableciendo. Entonces Dios ha puesto en su palabra, ha puesto que nosotros podamos oír atentamente su voz, que podamos cumplir sus mandamientos y de esta manera poder recibir sus bendiciones, poder recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces la voluntad de Dios, número uno, como ya lo dije al comienzo, es que nosotros abundemos en toda gracia. Y robar al prójimo, esto va a abrir puertas para maldición. Muy bien, en el próximo episodio vamos a hablar acerca de la pobreza que es causada por la maldición, las maldiciones generacionales. Así que en el próximo episodio vamos a tratar también acerca de la maldición de la idolatría. Eso también produce pobreza. Muy bien, vamos ya a orar. Antes de orar, yo quisiera que escuches este consejo. Participa en los grupos pequeños Casas de Paz. Desarrolla la identidad de creyente con otros cristianos como tú. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Dios, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, recibir tu palabra. Padre de la gloria, a través de Jesucristo nos acercamos delante de ti, Señor, para reconocer nuestra condición, que necesitamos de ti. Señor, que tu palabra nos está hablando cada día y nos confronta a poder guardarla en nuestro corazón y poder ponerla por obra. Señor, dice tu palabra, no robarás. Y aquella persona que robaba antes, ahora tiene que dejar de hacerlo para buscar ahora la oportunidad en ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús que toques, Dios mío, las vidas, los corazones, que toda puerta de maldición que haya entrado a través del robo, de la injusticia y de todas estas prácticas, aún de la desobediencia, puedan cerrarse. Estas se van a cerrar en la medida del arrepentimiento y de las acciones correspondientes. Padre de la gloria, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hables a tus hijos y los alientes y los lleves cada día a un mayor compromiso contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.